Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 24 en adelante. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era hombre elocuente que dominaba las Escrituras. Ya había sido instruido en el camino del Señor, por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este, pues, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Aquila y Priscila y le explicaron con más exactitud el camino. Como Apolo quería pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Una vez allí, y con el auxilio de la gracia, fue de gran provecho para los que habían creído, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que el Cristo era Jesús. Este es un texto muy interesante, primero, porque algunos dicen que la palabra apologética, ¿verdad?, viene precisamente de este discípulo, Apolo, ¿verdad?, que de una manera muy elocuente, veraz y con un espíritu muy animado, defendía a Jesús o exponía la fe de que el Cristo era Jesús. Entonces, por eso algunos mencionan que él fue el primero en empezar a hacer una apologética. Ahora, algo que también sobresale o llama la atención es de que él, a pesar de que conocía, ya había sido instruido en el camino, no conocía absolutamente todo. Es decir, no conocía el bautismo más que el bautismo de Juan. Lo que quiere decir que había escuchado muy bien la doctrina, pero no se había adherido completamente. Por eso Aquila y Priscila, me imagino que al escucharlo, han de haber sentido que algo estaba incompleto y lo mandan llamar y terminan de instruirlo y después hacen cartas para que los hermanos en Acaya lo reciban. Esto puede ser que también nos puede dar la idea de que para que los hermanos lo reciban en la iglesia, es decir, le den el bautismo, que es el que le hace falta. Ahora, algunos de los santos padres hacen esta exclamación o esta reflexión. ¿Cómo es posible si él no conocía completamente la vida cristiana, haya hablado con tanta elocuencia y con lleno de fervor, con un espíritu encendido? Bueno, los mismos santos padres dicen, pues porque dominaba las Escrituras y lo que él tenía era precisamente un hambre y un deseo de conocer la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura es una fuente de gracia. Ese es el problema de muchos de nosotros, de que nosotros tenemos delante de cada uno de nosotros todo un banquete. Tenemos no solamente la Sagrada Escritura, tenemos los sacramentos, tenemos el catecismo, tenemos el magisterio, tenemos todos documentos conciliares, espiritualidad, tradiciones, tenemos enseñanzas, catequesis, tenemos tanto que pareciese que el problema es que simplemente nos quedamos viendo el menú y no decidimos tomar algo para alimentarnos. Al menos este Apolo, que nada más conocía la Sagrada Escritura, él sí se adentró tanto en ella que lograba con la pura Escritura presentar que el Cristo era Jesús. Ahora, parece que eso todavía el día de hoy sigue sucediendo. No me vayan a tomar mal este comentario, lo digo con todo amor y con todo respeto, pero a veces me encuentro entre muchos sacerdotes y lo digo por mí mismo. A veces yo que he estudiado tanto, ¿verdad? En una universidad, en otra universidad, que he estudiado filosofía, que he estudiado teología, espiritualidad, Sagrada Escritura, que tuve oportunidad de estudiar griego, hebreo, algo de arameo, que tuve la oportunidad de estudiar incluso latín y
tantas cosas que tengo en mi librería, la Sagrada Escritura en los idiomas originales, en fin, que puedo decir que Dios me ha concedido tener tantas conocimientos, pero a veces cuando escucho a hermanos laicos que ni siquiera han ido a una universidad civil, que mucho menos han podido entrar a una universidad católica y lejísimos de poder estudiar un curso de teología, a veces los escucho predicar con tanta unción que me confrontan, porque el único alimento que ellos tienen es la Biblia y la leen y están tan versados en la Sagrada Escritura que me confrontan. Y yo que he tenido tantos estudios digo, ¿y dónde está mi deseo, mi alimento? Me quedo viendo el menú y no lo pruebo. Y ellos sí que se alimentan. No me lo tomes a mal, por supuesto que sí trato de leer la Sagrada Escritura y de todo lo demás, ¿no? Si no estuviera haciendo estos videos. Pero a lo que quiero llegar es a ese punto, de que hay hermanos que sí, con un curso, con el solo hecho de leer y profundizar en la Sagrada Escritura, Dios los respalda, Dios habla a través de ellos. Y he visto a otros tantos, que han tenido la oportunidad de meterse a estudiar incluso derecho canónico y cosas por el estilo, que veo cómo inmediatamente se apaga el espíritu. No es por los estudios, definitivamente que no, es por la actitud. Porque cuando te quedas viendo ya todo el menú, toda la librería que tú tienes, toda la biblioteca que tienes en tu casa, te da la impresión que ya lo conoces todo, cuando en realidad no estás alimentándote de nada. Qué bueno fuera que nos alimentáramos de todo, porque es lo que Aquila y Priscila ven en él. Logran ver que él tiene el espíritu, que es genuino, que es un diamante, que vale la pena rescatarlo, y lo invitan y le dan más formación. Lo mismo podríamos pensar nosotros de Cornelio, de Lidia, de otros personajes que tienen tanto fervor, que están abiertos a querer profundizar y conocer más. Ahora, si nosotros viajamos en el tiempo y tratáramos de ir a esa cultura, podemos distinguir y decir con claridad que efectivamente Apolo tenía la mirada tan alta que él no se remontaba a ver las diferencias en las cosas de abajo. Él dejó ser formado por mujeres porque lo que él miraba era mucho más alto, que no iba a hacer ninguna distinción baja. Si él necesitaba formación, ¿qué importa a quién se la diera? ¿Una mujer o un varón? En aquella época las mujeres eran muy raras que tuvieran alguna formación, y todavía mucho menor, imposible imaginar que una mujer sirviera de instructora a un varón. O sea, difícil encontrar una mujer que tuviera instrucción, y todavía mucho más difícil encontrar a un varón que dejara ser instruido por una mujer. A Apolo, un hombre versado en la Sagrada Escritura, un hombre que defendía apasionadamente que el Cristo era Jesús, él no se iba a remontar con diferencias. Si su maestro, quien es el Espíritu Santo, le va a enseñar a través de un varón o a través de una mujer, ¿qué importa? Lo que él quiere es escuchar la voz del cielo. Y ahí es donde nosotros debemos de encontrar esta enseñanza, porque el día de hoy Dios todavía puede usar cualquier medio para hablarnos. Un académico de la universidad, como un niño, como una mujer, como, un doctor en Sagradas Escrituras, como una persona que no tenga ningún estudio. He ido a retiros y después de confesar o de celebrar la misa, o cuando llego antes, me gusta sentarme y escuchar a mis hermanos laicos predicar. Y muchas veces, Dios me ha hablado a través de ellos, muchísimas veces. Porque Dios sigue hablando. Y Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Pero si nosotros queremos que sea el Papa y el Obispo solamente quien nos hable, si tú estás haciendo una distinción en la parte de abajo, entonces quiere decir que no estás poniendo tu mirada muy alto. Nosotros de Apolo debemos de aprender esto. De lo que tienes, aliméntate. Si en este momento tú dices, es que yo no tengo ningún curso, tienes la Sagrada Escritura, y además ahorita online tenemos muchos cursos, aliméntate. No hay pretexto para decir, pues es que nadie me dijo, aliméntate. Segundo, no hagas ninguna distinción.
¿verdad? Eso es importante. Si Dios te quiere hablar a través de una mujer, a través de un varón, a través de un doctor en Sagradas Escrituras o a través de un niño de catecismo, tú pon la mirada en lo alto y sabrás distinguir cuando Dios, el Espíritu Santo, es tu maestro. Pero si tú quieres discriminar, entonces no vas a estar atento y en sintonía a la voz del Espíritu Santo. Y otro punto es esa docilidad. A pesar de que Apolo era muy versado en las Sagradas Escrituras, quizás pudiéramos pensar que un poco más que Aquila y Priscila, pero él supo reconocer que lo que ellas les estaban enseñando a él no lo sabía y necesitaba. Aquí es donde nosotros muchas veces necesitamos tener esa humildad, no solamente para recibir la enseñanza de alguien a quien nosotros consideramos no educado, sino además de saber que no lo conocemos todo. Alguna de las frases que he dicho y que a muchos ha impactado es de que de Dios es mucho más lo que no sabemos que lo que creemos saber, porque estamos hablando de Dios. De ahí la importancia de poder estar atentos y de crecer en la fe. No te quedes estancado. Hay mucho más todavía por conocer. No te quedes estancado, aliméntate, vérsate en la Sagrada Escritura, en el Catecismo de la Iglesia, en tantos cursos de oración, de doctrina, de dogma, del magisterio. Hay que alimentarnos, no nos quedemos viendo el menú. Necesitamos alimentarnos si en verdad queremos crecer en nuestra fe y disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Que tengas un excelente día.